Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jóvenes de Casa de Oración Zumpango y todos los que nos visitan, todos los que nos están viendo a través de las plataformas digitales. Dios les bendiga, pues me da muchísimo gusto después de bastantes semanas de poder estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo la palabra. El día de hoy me tocó dar un tema con respecto a la serie que se está viendo de Varón y Hembra. Y pues vamos a empezar a ver alguna serie de hombres de la Biblia, hombres célebres, de los cuales podemos sacar muchos puntos pues para imitar. Son hombres que fueron usados por Dios y vamos a ver de qué manera Dios nos puede hablar, de qué manera Dios nos va a hablar a través de las vidas de estos hombres que vienen en la Biblia. Pues el día de hoy vamos a ver, chavos, el libro de Josué, bueno, el personaje de Josué, en el cual encontramos muchos puntos muy enriquecedores, muy de mucha bendición, y para lo cual les pido por favor que tengan a la mano sus Biblias, sus cuadernos, y sobre todo que tengan un corazón con tierra fértil, un corazón pues atento a la palabra de Dios, y pues que no se pierdan de esta predicación. Pongan toda su atención y vamos a orar antes que iniciemos para que Dios nos ayude en este tiempo, que Dios sea el que hable a través de mi vida, el que use mi vida, y sobre todo que quite toda distracción, ya que la palabra de Dios es la que nos sigue transformando, nos sigue formando y nos sigue capacitando. Acompáñenme a orar, por favor, cierren sus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este día que nos has permitido reunirnos una vez más por estos medios. Gracias te doy, Señor, por estos jóvenes, por estos hermanos que nos están acompañando en esta noche. Te pido, Padre, que este tiempo pueda ser de bendición y que al final del día se pueda cumplir el propósito, Padre, que tu palabra sea la que nos redarguya, la que nos instruya, Señor, la que nos dé esa sabiduría, Padre, para seguir pues cada día mejorando y siendo mejores para ti, Señor, principalmente. Te pedimos que en este tiempo quites toda distracción, que, Señor, tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pues bueno, jóvenes, vamos a comenzar. Como les comentaba, vamos a ver el día de hoy la vida de Josué. Yo creo que muchos de ustedes, más de uno, conocen la vida de Josué, y vamos el día de hoy a tocar algunos puntos relevantes de lo que Dios nos quiere hablar a través de este varón, de este siervo de Dios. Y como punto número uno, pues quisiera, bueno, antes que todo, quisiera hacer un recuento de lo que es el personaje o la vida de Josué. Este hombre fue muy usado por Dios en gran manera, y pues bueno, yo creo que podemos ver a grandes rasgos la forma en la que Dios lo usó, pero si vemos, no fue de la noche a la mañana. Hubo un proceso previo para que pudiera ser esto posible, y esto fue pues básicamente en la formación que él tuvo, y esa formación que él tuvo fue el que estuvo de apoyo, el que estuvo muy allegado con respecto a lo que era Moisés. Y sabemos que Dios se movió en poder, en milagros, en prodigios, y hay una serie de cosas muy enriquecedoras e impactantes que Dios hizo a través de la vida de Moisés. Y en la mayoría de todos estos acontecimientos que podemos ver, el cómo el Señor sacó al pueblo de Egipto, todos los milagros, ahí estuvo Josué en todo momento, porque Moisés eligió a Josué para que él fuera su ayudante, y después, tiempo más adelante, el Señor confirmó, el Señor respaldó esa decisión de Moisés, que finalmente, pues bueno, todo esto ya venía en el corazón de Dios con el propósito de que Josué fuera el sucesor de Moisés. A grandes rasgos, esto es lo que fue en su proceso en la vida de Josué para que pudiera llegar él entonces a ser el sucesor de Moisés.
Y esto no fue de la noche a la mañana. Y este nos lleva al primer punto, que es todos jóvenes, todos, inclusive los que ya no somos tan jóvenes, los que estamos aún en el proceso, todos estamos en este proceso, aún los pastores jóvenes, cada uno de nosotros, en general, en el caminar con el Señor, necesitamos a un mentor, o necesitamos a aquel amigo, necesitamos a aquella persona a la cual le podamos reconocer nosotros esa madurez, esa autoridad, ese testimonio, esa vida espiritual con el Señor, en la cual a través de ellos nosotros podamos ser edificados, podamos ser instruidos también, nos pueda exhortar, nos pueda animar. Sabemos que es Dios y que es la palabra principalmente quien hace esa función en nuestras vidas, porque nuestras palabras pues jamás pueden convencer, ¿verdad? Es la palabra la que nos convence, pero también en un aspecto terrenal es muy importante que cada uno de nosotros busquemos a aquella persona que para nosotros pueda ser ejemplar. Y es que este tema se toca muy poco, y sobre todo en estos tiempos en los que los jóvenes pues consideran que ellos ya son capaces de llevar su vida en sus propios argumentos, en sus propios conceptos, claro, a veces inclusive en la palabra de Dios, pero a veces necesitamos que se nos ayude a buscar ese equilibrio, se nos ayude a saber enfocar las cosas que la palabra de Dios nos enseña. También es de bendición que podamos contar con esa persona para inclusive abrirnos con ellos y decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta lucha, me está costando cierta área, ayúdame a orar, y cómo puedo hacerle. Y todo esto, créanme jóvenes, que es de mucha bendición. En su momento yo lo viví, en su momento yo lo experimenté, el poder tener no a uno, sino a más de 3 hermanos que estuvieron muy de cerca en cierta etapa de mi vida, y fue algo que a mí me ayudó y me bendijo muchísimo. Entonces yo te invito a que no te cierres a esta posibilidad, porque aquí lo vemos claramente que Moisés fue esa parte, ese mentor para Josué. Y detrás de todo esto hay un propósito. No solamente es para decir, voy a recibir la bendición, me va a ayudar, me va a edificar, sino que todo esto va encaminado cuando es con la persona correcta, porque también estoy de acuerdo que no es tan sencillo encontrar a esa persona a la cual tú le puedas tener la confianza, tú le puedas decir, abrir tu corazón. A veces no es tan sencillo encontrarla, pero sí pídele a Dios que te ayude y no lo des por nulo esta posibilidad. Trabaja en ello y te darás cuenta que a veces de manera práctica se pueden dar las cosas y que pues finalmente está en el diseño de Dios, como aquí lo vemos, sin perder de vista, claro, que nuestra mirada principalmente está puesta en nuestro Señor Jesucristo, pero no cerremos esta posibilidad. Ese es el primer punto que quería tocar, pues que también es aquí lo que aprendemos en la vida de Moisés con Josué. Fue algo que de ahí partió todo. Fue algo que experimentó Josué y pues bueno, vemos los resultados más adelante. Ahora vamos a tocar otro punto, y en ese diario vivir, en esa comunión muy estrecha que tenían Moisés con Josué, Josué pudo aprender algo muy importante, y esto es una de las primeras cosas que Josué aprendió en esto fue que la batalla es de Dios. Que la batalla es de Dios, y esto nos lo explica en Éxodo 17, del 8 al 16, y dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado,
y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Moisés le da la instrucción a Josué para la batalla. Y aquí te das cuenta lo que le dice, prepara, vamos a pelear y yo voy a subir a la cumbre y desde ahí usaré mi vara, y le da las instrucciones respectivas a Josué. Josué pues atiende esas instrucciones, pero aquí quiero que notemos algo. Justamente lo que estábamos comentando en el punto anterior, Moisés tuvo que tener el apoyo de Josué y de Hur para que sostenieran la mano mientras estaba la batalla. Y cuando Moisés tenía las manos levantadas, que eso es símbolo de pues la dependencia que había con el Señor, pues entonces ellos ganaban la guerra. Y cuando bajaba las manos Moisés, pues ellos iban perdiendo la batalla, ¿verdad? Y aquí vemos el apoyo que se requiere, porque muchas veces nosotros queremos pelear solos esa batalla, pero es imposible, sino que se necesita el apoyo siempre de nuestros hermanos, en este caso de Josué. Y bueno, aquí claramente dice también, le dice, dile a Josué que yo raeré a este pueblo de Amalec de la faz de la tierra, los iba a aniquilar. Y con esto vemos que la batalla literalmente era contra el Señor. La batalla era del Señor, y el Señor mismo, Dios mismo, era quien estaba peleando esa batalla. Sabiendo que no era ni siquiera las estrategias de Josué, porque Josué era un estratega militar muy hábil, pero no era eso no era lo que los estaba sacando a flote, sino que era Dios mismo peleando la batalla. Y aquí pues entendemos eso, nuestras batallas las pelea el Señor. Tú y yo tenemos batallas todos los días, peleamos contra el pecado, peleamos contra este mundo, peleamos contra nuestro enemigo Satanás, y en constante momento estamos enfrentando nuestras batallas. Pero es importante que entendamos que nuestras batallas las pelea Dios mismo. Y esto fue lo que entendió Josué. Josué, al ver esta situación, entendió que quien pelea las batallas y que de quien son las batallas es de Dios mismo. Ese fue uno de los primeros puntos de los cuales Josué entendió en este llamado y en este propósito. El segundo punto es: Dios no tolera la rebeldía contra él. Vamos a Éxodo 17:14 y dice: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Amalec sabía a quién se estaba enfrentando.
Amalek lo sabía perfectamente, y pues Dios no tolera la rebeldía. Ojo, chavo, ojo, señorita, Dios no tolera la rebeldía en contra de él. Tenemos un Dios paciente, un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios que es justo, un Dios que también se aira, para que también tengamos en cuenta que Dios no va a tolerar la rebeldía contra él. El tercer punto del cual Josué también pudo aprender en este trayecto, en este proceso que él vivía, es que Josué pudo ver de cerca la gloria de Dios. Josué la pudo ver de cerca a través de todas las cosas, los milagros, los acontecimientos que hubo en el trayecto del desierto, y Josué pudo ver la gloria de Dios. Vamos a Éxodo 24 del 13 al 18. Vamos a darle lectura y dice así: Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. A la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Imagínense la escena. O sea, es algo que aquí leemos, pero quiero que se transporten a esa escena y puedan imaginar el escenario, lo grandioso que era eso, el ver la nube, el ver el fuego abrasador. Y luego dice: y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Josué pudo ver la gloria de Dios en el fuego abrasador que aquí nos describe. Ahora tú y yo podemos ver la gloria de Dios. De hecho, yo sé que tú y yo hemos visto la gloria de Dios. Tú y yo estamos conscientes de la gloria de Dios. Y Dios se ha manifestado en esa gloria hermosa a través de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Juan 1:14 dice lo siguiente también: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos nosotros gozado de esa gloria que es a través de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver ese resplandor, y nos ha llamado de las tinieblas a la luz, y ahora caminamos en esa luz, y somos entonces bendecidos porque esa gloria la hemos podido tú y yo disfrutar. Y si tú, joven, tú, señorita, no has podido experimentar esto y aún dices: híjole, pues creo que solamente lo he oído, lo he escuchado de los hermanos, de los jóvenes, pero yo no he atestiguado esto, yo no he vivido esto, te invito a que puedas arrepentirte de todo tu corazón y experimentar ese momento de gloria que es nuestra reconciliación con nuestro Señor, y que tú puedas estar en paz con nuestro Señor Jesucristo. Pero en eso hemos conocido nosotros la gloria. Y Josué lo entendió, Josué pudo vivir, Josué pudo experimentar esa gloria de Dios de manera muy cercana. Y ahora a nosotros nos ha tocado pues vivir esa gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le das gracias a Dios por ello? ¿No te sientes bendecido por esa gran noticia?
que el Señor Jesucristo haya llegado a tu familia, haya llegado a tu vida y te haya traído a esa luz que te sacó de las tinieblas, que te sacó del camino de perdición, que te ha dado vida eterna. Qué glorioso es eso, joven. Atesoremos esa bendición. Otro de los puntos que Josué pudo entender en este caminar es que Josué aprendió lo terrible, escucha bien, lo terrible del pecado. Vamos a dar lectura en Éxodo 32, 7 y 8. Y dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y él respondió: no es voz de... Ahí en el versículo 18, después de que el Señor le dice esto a Moisés, después en el versículo 18 más adelante, Josué dijo que pensó que las voces que se escuchaban eran de fiesta o de alarido, o simplemente que estaban pues como que conviviendo allá en el pueblo, ¿no? Pero dice Moisés: no es voz de alaridos, ni voz de débiles, ni voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Nótese en esto, joven, señorita, que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Y esto es algo muy triste. Pero bueno, sabemos que abogado tenemos para con el Padre si caemos en algún pecado, si llegamos a fallar. Todos pecamos, pero cada día tenemos esa oportunidad delante de Dios, pues para entregar nuestra vida y para reconocerle nuestra vida. Pero aquí estamos hablando de esta ira que llegó a airarse Moisés por ver la rebelión del pueblo, que estaban haciéndose ídolos, estaban haciéndose dioses ajenos. Y sabemos de la desaprobación, de lo que esto al Señor le provoca, del pecado que esto pues representa, y que no tenemos que caer en ello. Y aquel pueblo estaba cayendo en ese pecado. Entonces rompió la comunión, y esto es algo terrible para nosotros. El pecado, las consecuencias pueden ser terribles, y eso es algo que Josué también lo entendió. Al ver esta escena, al ver todo lo que aconteció y cómo Dios después en su ira también trajo destrucción en ese momento, pues para él fue algo que quedó marcado, y entendió que pues también con Dios no se juega. Y lo mismo en estos tiempos, nosotros debemos entender que con Dios no se juega. Y muchas veces pareciera que nosotros queremos jugar al cristianismo, pareciera que queremos estar un pie adentro y un pie afuera. De muchas maneras, solamente tú y yo sabemos nuestro diario vivir. Pero sí te quiero decir, con Dios no se juega, y mejor tomemos esta parte como una advertencia para nuestras vidas y aprender de ello, porque aquí podemos ver claramente cómo se desató la ira de Dios y cómo el Señor castigó esta conducta y la comunión se rompe. ¿Cuántas veces no has podido a lo mejor atravesar esta situación que por algún pecado, por alguna razón que no, algo que hiciste indebido y que es reprobable para el Señor,
rompe tu comunión y te empiezas a sentir pues indigno, y luego ya lo peor que podemos hacer es que ya después no queremos ni orar, ni tener comunión con los hermanos, ni asistir a la iglesia, y uno se va enfriando y bueno, se va complicando, pero te das cuenta que el pecado rompe la comunión con el Señor. Pero eso no es como para decir, bueno, pues entonces ya pequé, ya me olvido, sino que te arrepientas y sigas adelante y que seas mejor para el Señor cada día. Que le pidas a Dios que te ayude, porque sabes que Él pelea esas batallas, como lo vimos en un punto anterior. Y bueno, pues este punto también fue algo que captó, que entendió claramente pues Josué. Y Josué lo aprendió desde ese momento, y es algo que nosotros debemos aprender. Ahora, el otro punto, se me movió tantito, aguántenme. El otro punto que Josué entendió también y que Josué pudo aprender es que Dios habla de manera particular, que Dios es un Dios con el cual podemos tener esa comunión tan estrecha. Vamos a darle lectura en Éxodo 33, 9 al 11, y dice esto: Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Qué dice? Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué lo aprendió desde el primer momento, y nosotros también lo tenemos que aprender, que Dios nos habla de manera contundente, que Dios puede guiarte, que Dios puede en alguna situación particular, en alguna decisión que debas tomar, en alguna situación que estés esperando la confirmación de Dios, la autorización de Dios, en todo lo que tú necesites, porque finalmente a Dios lo necesitamos en todos nuestros caminos. Dios nos puede hablar, porque aquí dice de manera clara que Dios hablaba con Moisés, así como en una plática estrecha con algún amigo, ¿no? Y aquí lo dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, con esa naturalidad, con esa espontaneidad, con esa convicción de que pues tienes a un Dios que te escucha, tienes a un Dios que te habla, tienes a un Dios que te muestra, que conoce tus necesidades, que sabe lo que es mejor para ti. El punto es que nosotros querramos escuchar esa voz, o más allá aún, el punto es que nosotros obedezcamos a esa voz. Pero de que Dios nos habla, Dios nos habla. Y pues eso es tan hermoso, porque hay momentos en los que dices, híjoles, pues nadie me va a poder entender, nadie sabe lo que estoy pasando. Y te pones a platicar con Dios, y ahí dejas todo, ahí dejas todas tus cargas, dejas todas tus frustraciones, o dices, híjole Señor, no fue un buen día, pasó esto y aquello. Y hay muchas situaciones que a veces pues solamente tú las conoces, y dice el Señor que le entreguemos a Él todas nuestras cargas, y cuando las depositas en Él te quedas meditando a veces, y el Señor empieza a hablar a tu vida. Y a mí me ha pasado así, y en esos momentos es cuando el Señor te empieza a decir, mira, aquí la situación es esto, tienes que cambiar esto, y decisiones prácticas inclusive, mañana temprano haces esto, y Dios me empieza a mostrar, y digo, qué hermoso, qué hermoso es saber que puede uno tener una relación así tan estrecha con nuestro Señor.
Y eso pues también lo entendió Josué. Y dice aquí que Josué ahí permanecía. Y si vemos en todas estas escenas, en todos estos escenarios, Josué estaba ahí. Josué estaba en cada momento. Y por eso quise iniciar con el punto de que necesitamos un mentor, necesitamos a alguien a quien aprenderle cosas, porque sobre la vida práctica, sobre la vida diaria, comienzas a adquirir ese conocimiento, esa pues esa perspectiva de lo que es el caminar de un cristiano, el tomar decisiones sabias, el ver más allá de lo que tus ojos físicos puedan ver, y todo eso pues es muy enriquecedor, y Josué estaba aprendiendo todo eso. Otro punto que también Josué pudo aprender es tener presente que Dios cumple sus promesas. Y bueno, esto es porque sabemos que Moisés mandó a espías para reconocer la tierra prometida, y dentro de esos espías pues iba Josué. Y Josué, mientras todos opinaron y decían que no era posible llegar a la tierra prometida, que había gigantes, que no iban a poder vencerlos, que los iban a aniquilar al pueblo judío porque no iban a poder vencerlos a los gigantes, Josué pues tuvo otra postura, y él dijo: no, sí podemos, porque vamos con la ayuda de Dios, porque Dios está con nosotros. Entonces Josué pudo tener esa perspectiva porque él conocía previo las cosas que hemos estado analizando. Él había aprendido en varias áreas, en varios procesos, lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Entonces, por esa razón él dijo: no, o sea, aunque veamos gigantes, aunque veamos, Dios va a cumplir su promesa. Dios va a establecernos en esa tierra que nos ha prometido. Y esto es parte de lo que nosotros también tenemos que tener presente. Sobre nuestro caminar habrá situaciones que pretendan nublar los propósitos, o que te digan: no vas a poder, no vas a llegar, no es posible para ti. Pero las promesas que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros las va a cumplir. Solamente nosotros necesitamos caminar en obediencia y en esa fe, en esa convicción y en esa identidad como hijos de Dios. Y otra situación también que va de la mano con este punto es que cuando Josué y Caleb, que fueron los que estuvieron en el mismo sentir de ir a conquistar esa tierra, porque Dios iba con ellos, mientras los otros 10 espías estaban queriendo renunciar a todo. En eso entonces viene lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra. Estoy leyendo Números 14 del 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Yo no sé qué situación sea la que estemos viviendo, que te estés viviendo en estos momentos, pero repite esto el Señor, que también te lo dice a ti: el Señor está con nosotros, no temas, porque el Señor va contigo.
y Él cumplirá sus promesas. Amén. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando aquí? Ellos estuvieron expuestos aún a ser apedreados, a que se les quitara la vida. ¿Por qué? Por defender su postura, por creerle a Dios, por hablar de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces se toman decisiones incorrectas que te llevan a caminos incorrectos. Pero hoy en estos tiempos necesitamos, cada uno de nosotros, hablar la verdad, a pesar de que la mayoría esté en contra nuestra. Y es muy notorio en el círculo que te muevas, en el ámbito que te muevas, pues siempre la mayoría son los que van en contra de la voluntad de Dios. Y a veces, pues uno es el que dice, no, es que esto no le agrada a Dios, y te empiezan a tachar de anticuado, a lo mejor en tu escuela, de ridículo, de no sé, de santurrón, que te dice, no, pero gloria a Dios que puedan ver esa diferencia en ti. Pero eso a veces causa en ti como el decir, mejor ya no hablo, mejor me quedo callado, mejor como que paso sin ver, mejor si veo algo, pues ya no muevo nada, mejor no le predico porque se enoja, mejor. Y no, tenemos que ser firmes en hablar la verdad, aunque la mayoría, como dice este punto, esté en contra de nosotros. Y más ahora en estos tiempos, joven. No callemos el decir la verdad, porque Dios se agrada de que nosotros manifestemos esa verdad y defendamos esa postura. Y aunque la mayoría pensaran lo contrario, levantar nosotros la mano y decir, no, hay un Dios, hay un único Señor y Salvador para tu vida, para esta situación. Estás en pecado, claro, que Dios te dé la sabiduría, la gracia, la manera correcta, pero eso que no nos limite a que nos quedemos callados. Y a lo mejor hemos caído en ese error de una u otra manera. Cuando yo veo esto, pues también Dios me habla a mi vida y digo, Señor, pues de verdad que sí. Considero yo de manera personal que mejor aún antes, yo de soltero, de joven, en otra época de mi vida, pronunciaba más, con más firmeza la verdad y confrontaba más a la gente, y estaba más expuesto, por así decirlo. Y hoy como que excusas a lo mejor he puesto muchas, pero ya no he pronunciado esa verdad como lo debería de estar haciendo. Dios habló en mi corazón en esa área. No sé en tu caso cómo estés, pero aquí claramente nos muestra que tenemos que pronunciar la verdad, aunque la mayoría esté en contra de nosotros. Ellos expusieron aún sus vidas porque los iban a apedrear, pero el Señor cuidó de ellos y el Señor los respaldó. Y eso mismo va a ser contigo y conmigo. El Señor va a tener cuidado de todo. Que el temor no sea el que nos invada, que no sea el que dirán, que no sea el que ya no me van a hablar, que no sea el que me van a hacer bullying o el que me van a decir de cosas o me van a hacer de menos. Que nada de eso nos imponga. Y finalmente eso va a ser parte del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El otro punto es, Dios tiene un plan para tu vida. En Números 27, 15, 23 dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca
para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Finalmente Josué pudo reconocer que este era un plan de Dios, que este no era un plan de Moisés, que esto no era como para que Moisés y Josué nada más de que como que se caían bien y dijo: a ver, Josué, vente, pues vamos a estar juntos. Detrás de todo esto, Josué pudo darse cuenta que era el propósito directamente de Dios. Todo el proceso, todo lo que él pudo vivir, ver, experimentar, era con un propósito. Y el propósito era pues el ser el sucesor de Moisés, y el que Moisés le entregara así como que la estafeta, pues no era una posición sencilla, por el compromiso y la responsabilidad que esto implicaba. Entonces era necesario que Josué tuviera este proceso para llegar a este punto. Mira el discurso que dio Moisés antes de morir. En Deuteronomio 31 del 1 al 8 dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasará delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra y quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. Vean con qué palabras le pasa la estafeta a Moisés. Le dice: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Lo que ahorita veíamos, no nos intimidemos y no tengamos temor de las cosas que podrían venirnos. Y pues bueno, así como Josué puede oír, porque en este momento pues entendió Josué que el plan, el propósito era el que él fuera entonces el que fuera delante del pueblo. Así Dios mismo para cada uno de nosotros. Así Dios mismo, cada una de las cosas que a lo mejor has atravesado, que has vivido, yo no sé cuántos años tengas en el camino del Señor, si ya se has convertido o no, solamente tú y el Señor lo saben, pero en todo el contexto, las cosas que has pasado, si hoy tu corazón está
agradecido con el Señor, de voltear y decir, Señor, yo puedo reconocer que en cada uno de esos momentos tú has estado conmigo. A pesar de que no merezco, a pesar de que he fallado, a pesar de que he caído, a pesar de decisiones equivocadas que he tomado, puedo reconocer que tu plan y tu propósito sigue ahí, que tu misericordia me ha levantado. Cada mañana experimento esa misericordia renovada y puedo estar en paz y a cuentas contigo, Señor, por tu gracia y por tu amor. Debes entender, joven, señorita, hermano, hermana que nos ves, debemos entender que cada una de estas cosas cobran un sentido y un propósito de nuestro Dios. A veces nosotros pues somos olvidadizos y nos olvidamos de las cosas que el Señor nos ha hablado, nos ha mostrado. Pero Dios sigue teniendo misericordia y en su amor nos permite el seguir permaneciendo en ese propósito. Y pues principalmente el propósito es que tú y yo estemos en esa comunión con el Señor primeramente. Porque la clave de todo esto está en que podamos tener esa comunión y esa cercanía con nuestro Señor. Y vamos ahora al momento en que muere Moisés. En Deuteronomio 34, 7 al 12 dice: Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Estar en esa posición de Josué era un momento difícil porque qué responsabilidad se le estaba dejando. Porque pues nadie como él, dice la Biblia, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Después de todo esto, el que Josué haya asimilado y decir, wow, a lo mejor pues sí ya estaba entendiendo el propósito, pero en el momento preciso donde pues ahora sí, Josué, te toca. Y después de como menciona aquí la Biblia, que ya no se levantó otro profeta como Moisés, pues estar en los zapatos de Josué en ese momento era un momento pues de gran responsabilidad. Pero había sido capacitado, había sido preparado y de la mejor manera. Pero hay algo que Josué tuvo: disposición, obediencia, sujeción. Hay muchas cosas que también conllevan el que esto pueda fluir, que no haya soberbia en tu corazón, que no haya orgullo en tu corazón, que no pretendas ser tú el que tenga la razón total en todas las cosas, sino que siempre estemos dispuestos a aprender, a ser corregidos, a ser enseñados, claro, con la palabra, pero que haya esa humildad, porque eso cobra un factor muy importante en tu formación para los planes que Dios tenga en tu vida. Porque si tú no dejas esa área abierta al Señor, pues está entonces en riesgo de que los propósitos de Dios se puedan cumplir al 100% en tu vida. Y yo no sé, a lo mejor no todos son llamados a un pastorado, a la dirección de una congregación o al liderazgo de alguna no sé, de algún área en la iglesia, pero sí todos estamos llamados
a glorificar a nuestro Dios con todo lo que hacemos, al servicio de nuestro Dios, en el lugar donde estemos, podemos servir a Dios. Y todos somos llamados a eso. Por ello es que, pues, es importante que nos podamos identificar en las áreas en las que Josué fue encaminado y fue enseñado puntualmente en cada uno de esos, en cada una de esas áreas, para el propósito que Dios después tuvo con él. Y finalmente te quisiera preguntar, ¿quién es tu Moisés? ¿A quién podrías tú identificar para decir, creo que me gustaría tener esa comunión, esa interacción con este hombre, con esta hermana, en el caso de las chicas, para que yo pueda aprender más aún de las cosas en el caminar cristiano? Ahora, ¿y quién es tu Josué? Cada uno de nosotros somos parte del engranaje de esa obra continua que el Señor tiene en todo el mundo. Somos parte de un solo cuerpo y cada uno de nosotros debemos hacer nuestra función para que el propósito se siga cumpliendo, aunque no somos indispensables, ¿verdad? Pero sí es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros hagamos nuestra función para que el propósito se siga cumpliendo. Y finalmente Josué tomó una decisión firme a la cual también tú y yo tenemos que identificar y tomar esta postura. Si Dios ha hablado a tu vida, si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios ha estado redarguyéndote en este momento, toma una decisión en tu vida. Porque por ahí tenemos que empezar, ser determinantes y decir, ok, Señor, en mis fuerzas no puedo, pero ya entendí que tú peleas mis batallas, ya entendí que tú cumples tus promesas, ya entendí que debo hablar la verdad con valentía, ya entendí que tú vas conmigo. Y cuando tomes todas estas partes, tomar la decisión que tomó Josué, y pues bueno, yo creo que saben el versículo que voy a leer, a lo mejor lo conocen, y es Josué 24:15, y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En este sentido, necesitamos tomar una decisión firme. Y esta decisión la tenemos que estar reafirmando todos los días, porque estamos en el proceso y hay cosas que de pronto nos quieren estancar. Pero por misericordia y gracia de Dios estamos recibiendo esa oportunidad de continuar y de decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Y después de que tú tomes esta decisión, empieza entonces en comunión con Dios a determinar qué implica esta decisión, y en decisiones prácticas por dónde vas a empezar y cómo vas a ir construyendo el que esto se haga una realidad. Claro está, no en tus fuerzas, pero sí que tengamos nosotros esa determinación y que tengamos esa decisión firme como la tuvo en este caso Josué. Les animo, jóvenes, a que tomemos las mejores decisiones, a que tengamos esta misma actitud, y pues que todo sea para gloria y honra de Dios. Dios les bendiga. Seguimos viéndonos por estos medios. Me dio muchísimo gusto saludarles. Espero y cada uno de ustedes estén bien. Les mando un fuerte abrazo a nombre de mi familia. Les amamos y estamos para servirles. Dios les bendiga, hermanos.